Hola chicos, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo estamos? Bien, Buenos días, doctor. ¿Todo bien, gracias a usted? bien también. Espero estén siguiendo los casos que les estoy poniendo en la página. Les recuerdo que es factible que ponga casos como estos en el examen eh, y que lean las referencias que les pongo. Es extensión de la clase, como ya sabemos. Bueno, siendo las 6:45, vamos a empezar con el taller de hoy. Es un taller que me gusta mucho, es un taller que hice multimodal, de manera que vamos a revisar las patologías con ultrasonido y con resonancia magnética. Recuerdo haberles puesto creo que no les puse ningún video de ultrasonido de corazón. Se los pongo ahorita en la mañana. Espero que les ayude. Debí haberse los puesto antes, ahora caigo con eso. Pero bueno. Entonces, fíjense bien, voy a sacar mi lista. Hoy es día que no está el grupo 364 con nosotros, pero la grabación en video la van a ver después. Por lo tanto, consideramos que estamos al parejo. Aquí tenemos las patologías, una síntesis de las patologías más frecuentes que van a ver ustedes en su práctica médica, de médicos generales, y en lo que hacen su residencia tal vez. Y quiero que ustedes traten que aprendan a ver estas morfologías y estos diagnósticos diferenciales al solo golpe de vista. Entonces, la primera imagen que tenemos aquí del lado izquierdo. Daniela, descríbeme la primera imagen que ves. No está la flechita, ¿verdad? Sí, la primera es, ya sabemos, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y así me voy a ir, ¿ok? Ok. ¿Qué te llama la atención? Ajá, pues que el corazón está muy agrandado. Profundiza. Perdón, se trabó un poquito. Profundiza. Desarrolla el tema, como quien dice. Pues el botón aórtico es normal. Y si se traba, perdón, es que me acaba de decir que está la conexión inestable, pero me avisa nada más. Y veo un agrandamiento considerable del ventrículo izquierdo, así como también creo que diría que es la aurícula derecha. Ok, entonces, ¿cómo cómo sabes que tiene cardiomegalia? ¿Cuáles son las dos formas de saberlo? ¿Ayuda? Con la forma subjetiva. Ay, perdón. Por el índice cardiotorácico. Es por la forma de gota de agua y... ¿Qué más se veía? Lolita. Con el índice cardiotorácico. Esa es la forma cuantitativa. Con el índice cardiotorácico, que debe ser de cuánto? Menos de punto 25, creo. Algo así. Punto 56. Punto 52. Por arriba de punto 52 es cardiomegalia. Y esa es la forma cuantitativa. La cualitativa es decir que hay una cardiomegalia grado 1, 2, 3 o 4, según le calcules el tamaño del corazón. Recuerden que el corazón debe ocupar más o menos una tercera parte de todo el diámetro torácico. Entonces es una cardiomegalia, digamos, masiva. La palabra clave aquí es, Daniela, cardiomegalia global. Y entonces, cuando pensamos en cardiomegalia global, ¿en qué pensamos? ¿Qué sigue aquí arriba en nuestra mnemotecnia?
¿Es la mnemotecnia de lo de la enfermedad de Epstein y eso? Sí. ¿Cómo se llama esa mnemotecnia? ¿Qué título le ponen? La de vaca. De vaca. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales del corazón de vaca? La letra D corresponde a Derrame, Epstein, valvulopatías. la letra E, ¿a qué? Epstein. Epstein. La B de vaca, Valvulopatía. Valvulopatía. Valvulopatías. tiene múltiple. La M, la CA, perdón. Vaca, la última, la CA, corresponde a Cardiopatía. cardiomiopatía isquémica. Entonces, esa imagen les tiene que decir, Daniela, cardiomegalia global. No nada más del ventrículo izquierdo. Está crecida la aurícula derecha también muy grande. La aorta es pequeña, el pedículo vascular está delgado y esto da una imagen sugestiva de derrame pericárdico. La segunda imagen, Miros, ¿qué te parece? No sé si, bueno, el corazón se ve más, como más, es que no sé cuál sería la palabra, desplazado o situado más al lado derecho que el izquierdo, entonces pues está al revés de lo normal y aparte que no está como inclinado como normalmente está, sino que está más vertical. Suponiendo que el corazón es de tamaño normal o aumentado. En forma cualitativa. La cualitativa creo que está un poquito aumentado. Un poquito aumentado. ¿Qué cavidad está aumentada? La aurícula derecha y ventrículo derecho. No sabemos. Acuérdense, el ventrículo derecho no lo vemos. Lo que sí está aumentado es la aurícula derecha. ¿Qué enfermedades hacen crecer la aurícula derecha, Miros? Podría ser hepatitis o cirrosis. La aurícula derecha, ¿por qué? Explícame. Porque ahí drena la vena cava y cuando la vena cava está afectada, pues también se empieza a dilatar la aurícula derecha. No sé. Negativo, piensa bien. ¿Qué es la cirrosis? Es fibrosis hepática. ¿Qué pasa con la fibrosis hepática? Que la sangre que fluye por la vena porta no se puede filtrar por los hepatocitos. Y entonces hay menos flujo llegando a las venas suprahepáticas y por lo tanto menos flujo llegando a la aurícula. Por lo tanto, la aurícula no va a estar crecida. Al contrario, recibe menos flujo. Bien, ¿qué otra posibilidad de crecimiento auricular derecho? Una comunicación interauricular. Correcto, un cortocircuito de izquierda a derecha, que en este caso sería una CIA. Otra, Enfermedad de Epstein. claro, enfermedad de Epstein que produce crecimiento por implantación baja de la válvula tricúspide. Muy bien. Otra, Estenosis. ¿de estenosis de qué? Pues de la tricúspide. La válvula tricúspide, correcto. Causas de estenosis valvulares de cualquier válvula son fiebre reumática, arteriosclerosis no. Bueno, es en la aorta nada más. Fiebre reumática, implantes vegetativos de cualquier otra infección y pues no se me ocurre más por ahorita. La fiebre reumática, ¿cuál es la válvula que más afecta? La mitral, la válvula mitral. Entonces, rara vez se afecta exclusivamente la válvula tricúspide. Claro, podría ser anomalías congénitas también, una estenosis congénita, lo cual es extraño hasta donde yo sé. Muy bien, entonces todas estas son mis opciones en esta imagen. ¿Cómo ven el flujo vascular pulmonar en la segunda imagen? ¿Normal, aumentado o disminuido? Disminuido. Disminuido, así es. Entonces, es posible que si esto fuera una comunicación interauricular, podría ser que ya sea una etapa tardía en la que ya se hizo hipertensión arterial pulmonar. Bueno, todo esto tiene que ir acompañado de una clínica determinada y de una exploración física más o menos característica. Por ejemplo,
En nuestro caso del cor bovis o corazón de vaca. ¿Cómo estaría si yo pongo el estetoscopio y los ruidos cardíacos casi no los escucho? ¿A cuál de mis diagnósticos diferenciales me inclino? Ruidos apagados. Y lo mismo, si le pongo el electro, en el electro las derivaciones me dan voltajes muy bajitos. ¿A cuál de las posibilidades de la enfermedad de vaca, corazón de vaca, me inclino? Que de hecho es la más frecuente. ¿Valvulopatía? La cardiomiopatía no, es más bien un derrame pericárdico. Válvulo. Ah, valvulopatía, no. En la valvulopatía vamos a tener soplos, muchos soplos, y vamos a tener flujos intensos. En el derrame pericárdico, el líquido, la capa de líquido, atenúa el sonido y por lo tanto no escuchamos bien. Y las derivaciones también van a tener voltajes bajos. Y además el paciente va a tener un síndrome de tamponade, que es aumento de la frecuencia cardíaca, ingurgitación yugular. O sea, la sangre no puede pasar por el corazón porque no tiene chance de distenderse el corazón. Es decir, a lo que voy es a que todas estas morfologías tienen una repercusión clínica, que son las que ustedes van a aprender cuando lleven cardioneumo. Pero ahorita ya vamos de ganes y ustedes ya llevan algo de información previa. Muy bien. Tercera imagen. Maritza, ¿qué te parece esta tercera imagen? ¿Qué patrón pulmonar tenemos aquí? Es una opacidad alveolar bilateral. Correcto. ¿Qué más? Dale otro apellido. Profundiza un poco más. Sí se puede, con estas opacidades bilaterales. Respeta a la periferia. Correcto, muy bien. ¿Y otra, una palabra más que agregues a esto? Con broncograma aéreo. Sí, porque son opacidades alveolares, pero otro detalle muy interesante y muy importante. Sí, con alas de mariposas. Bien, correcto. ¿Qué diagnóstico hacemos con eso? Edema agudo pulmonar. Correcto, edema agudo pulmonar. Muy bien. ¿Cuántos tipos de edema agudo pulmonar hay, Maritza? No sé. ¿Ayuda? 2, el cardiogénico y el otro, ya no lo conozco. Cardiogénico y no cardiogénico, correcto. Entonces, si el corazón está grande, pues ya tenemos el diagnóstico cardiogénico por falla cardíaca. Si no está grande, pensamos en edemas de las grandes alturas, edemas de tipo neurogénico, etcétera. O edema alveolar o sirpa por inhalación de gases tóxicos, en fin, cualquier otra opción. Muy bien, Mario, la siguiente imagen. Fíjate bien en la morfología cardíaca, sobre todo en el perfil izquierdo. Y dime, ¿qué tiene de anormal? La presencia del tercer mogul, que es un aumento de volumen de la aurícula izquierda, por estenosis mitral, puede ser un coágulo, varias cosas. Muy bien, exactamente, el tercer mogul. El tercer mogul es más o menos característico de la estenosis mitral pura. Lo produce la fiebre reumática con frecuencia. Y como platicábamos, el problema de las aurículas es que tienen mucha tolerancia para la sobrecarga de volumen, más no para la sobrecarga de presión. Entonces, en una estenosis mitral, la aurícula izquierda no se abre lo suficiente para vaciar toda la sangre que debe y se le va haciendo una sobrecarga de volumen, lo que ocasiona un problema crónico. Y lo toleran muy bien los pacientes. Sí van haciendo cierta disnea de grandes esfuerzos, etcétera, pero es en los estados hiperdinámicos cuando los pacientes se manifiestan clínicamente. ¿Cuáles son esos estados hiperdinámicos? ¿Quién se acuerda? Fisiológicos en los que el paciente puede presentar ya manifestaciones de disnea por una estenosis mitral pura. Se me ocurren básicamente 2, tal vez 3. ¿Es lo de las enfermedades cianógenas y acianógenas? No, porque aquí no hay cortocircuito. Aquí nada más se va encharcando la sangre en el circuito venoso. Y entonces los pacientes que tienen esta estenosis valvular, cuando es leve, pasan asintomáticos a menos de que tengan una demanda extra. ¿En qué situaciones fisiológicas se tiene demanda extra de consumo de oxígeno y volumen circulante de la sangre? Pues en el ejercicio. Bueno, entonces en el ejercicio
hacen disnea de grandes esfuerzos. Muy bien. ¿Qué otra? En el embarazo. Exactamente, en el embarazo. Y los deportistas de alto rendimiento, pero sobre todo en el embarazo. Entonces son pacientes que se descubren su diagnóstico de estenosis mitral en el embarazo porque hacen disnea. ¿Qué, aparte de la disnea, qué sigue, qué manifestación clínica sigue después de la disnea? Cuando se agrava la situación. ¿Qué característica de la disnea sigue? ¿Quién sabe? ¿Saben lo que es ortopnea? ¿Qué es ortopnea? Que no pueden, bueno, que sienten que no pueden respirar cuando están acostados. Orto, correcto. Entonces, no toleran el decúbito. Y son pacientes que a medianoche se despiertan, que sienten que se están ahogando, abren la ventana, al pararse se redistribuye otra vez el flujo y pueden respirar mejor. Y luego se vuelven a acostar otra vez. Y así están. Cuando llega esta una situación extrema, ¿qué pasa? Pues hacen un edema agudo pulmonar. Y entonces sí es cuando ya llegan a urgencias y presentan el cuadro clínico de disnea de grandes esfuerzos que ha ido progresando y que a la exploración física van a encontrar soplos. Van a encontrar soplos. Y hay un soplo característico que se llama ritmo de Durosier, que tiene ya sus implicaciones clínicas que van a aprender cuando lleven cardio. Entonces, con esto, pero con esta imagen característica, Mario, tenemos efectivamente el tercer mogul. Recuerden que el mogul, ese chipote, es la orejuela de la aurícula izquierda que está crecida. Y poquito crecida, porque va tolerando. De hecho, en esa radiografía no hay cambios en el flujo vascular pulmonar, no hay redistribución del flujo, no hay edema pulmonar, porque la repercusión es muy leve, muy sutil. Muy bien. Hayashi, la siguiente imagen, que es la número 5, o sea, esta. ¿Qué te llama la atención de esta imagen número 5? Pues yo al nivel de la tráquea veo como que sobresale ahí una opacidad, pero ¿Cómo que parece? O visto de otra manera, vamos a revisar los perfiles cardíacos del lado izquierdo, de abajo hacia arriba. ¿Qué cavidad compone el ángulo cardiofrénico izquierdo? el ventrículo izquierdo. Muy bien. ¿A qué cavidad o estructura vascular corresponde el segundo arco o botón o perfil del corazón del lado izquierdo? La vena pulmonar, Negativo, el tronco de la arteria pulmonar. tronco de la arteria pulmonar. Arteria. Y entonces, ¿qué otra estructura tiene que haber aquí de este lado? La aorta. Correcto. Bien. La tráquea generalmente está o en la línea media o un poquitito desviada hacia la derecha por el botón aórtico. ¿Y cómo ves esta tráquea? Desplazada, ¿no? Hacia la derecha. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Ah, Ve, sigue la tráquea y aquí mira cómo está. sí. Compara esta tráquea con la tráquea de la siguiente imagen. Está en la línea media. Compárala con la siguiente imagen. En la línea media, aquí bien, y de pronto aquí un poquito de compresión sobre el botón aórtico, ¿lo ves? Sí. Vamos a la cuarta imagen. La tráquea viene bajando bien y de pronto se desvía un poco a la derecha por esta cosa, que luego vemos qué es. Entonces vamos a regresar aquí. ¿Qué te da la impresión que está pasando aquí con esto? Pues ha de haber una hipertensión en la aorta, ¿no? No solo está ahí, no es tanto que esté hipertensa, que sí está grande y está alta. Si comparamos el nivel a donde llega la aorta en esta imagen con esta, fíjate cómo la aorta está chiquita y en cambio esta aorta está muy alta.
pero además está en el lado equivocado. Sí, está en el otro lado. Exacto. Entonces, esta normalidad se conoce como arco aórtico a la derecha. Y tenemos que estar pendientes, porque eso va a producir desplazamiento de la tráquea en sentido opuesto y podemos malinterpretarla como un tumor mediastinal. Sí es una anomalía mediastinal, pero no es un tumor. Con frecuencia, esto es un hallazgo irrelevante, es decir, sin repercusión clínica, pero está indicado hacer evaluación cardiovascular a estos pacientes para descartar que tenga algunas otras anormalidades congénitas, pero no es tan infrecuente, arco aórtico a la derecha. Y a veces hay una anomalía en la que el arco aórtico o los vasos brachiocefálicos se bifurcan alrededor de la aorta y del esófago. Entonces llegan a producir compresión sobre el esófago o sobre la tráquea. Y entonces pueden producir lo que se conocen como anillos vasculares. Son anomalías congénitas. Entonces, cuando yo encuentro una imagen como esta, tengo que explorar a mi paciente con ecocardiograma y luego ver si le hacemos una resonancia o una tomografía para evaluar aorta y que no existan anillos vasculares. ¿Correcto? Bien. Una pregunta. Maritza ya. Doctor, una pregunta, perdón. ¿Quién falta? No, pregunta. Ah, sí, esa. Del lado derecho, miro como una lesión radiolúcida en el pulmón, así como, bueno, no sé si es la lesión o es como un artefacto o algo así. Miro como una S, no sé si. Necesitaría saber más o menos a dónde. En la parte, vamos a dividir el pulmón en lóbulo superior, lóbulo inferior y lóbulo medio. ¿En qué parte? El lóbulo inferior, como más o menos a la altura del ángulo, pues, frénico y con la costilla. ¿Cardiofrénico o costodiafragmático? Costodiafragmático. Ajá. Cardiofrénico, diafragmático, no escucho bien. Ah, claro. Sí, es que está como una S. Aquí ve esto. Ajá. Y luego sigue todo para arriba. Ok, sí, esto. Sí. Esto nada más. ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué creen que es esto? Esta opacidad de partes blandas. No sé, como ¿No es una mama? seno de mamas. Son glándulas mamarias. ¿Será esto lo que tú ves? Fuera de ahí no encuentro ningún otro problema. Aquí viene el pliegue de la axila, y nada más. No hay ninguna otra cosa normal. Todo lo demás es vascularidad. Doctor, Sí, tengo una pregunta de la imagen 4. sí. Es que, bueno, estábamos hablando de lo del corazón, pero también se ve que está muy radiolúcido todo, ¿no? O sea, está disminuida la vascularidad. En la imagen Pues, 4. ¿mande? En la imagen 4, en esta. Sí. O sea, Se ¿es ve- parte de la misma enfermedad? ¿O es por la placa como está tomada? ¿O cómo? son factores técnicos, porque en una estenosis mitral no tiene por qué haber repercusión en la vascularidad pulmonar de tipo arterial. Lo que sí, ¿en dónde va a repercutir? En el circuito venoso. ¿Y cómo va a repercutir? Con los signos de hipertensión venocapilar pulmonar que ya conocen. Vamos a repetirlos. ¿Cuáles son los signos de HVCP? La cefalización del flujo. Uno, otro. Creo que la regurgitación de los linfáticos y producían un pequeño derrame. Pequeño derramito y dilatación de los linfáticos, que en radiología se describen como las líneas de Kerley, que decíamos ya no son tan usuales, pero se conocen como las líneas A, B y C de Kerley, que son pequeñas líneas basales horizontales en los lóbulos inferiores. Muy bien. Derramito y redistribución del flujo, y el caso extremo sería el edema agudo pulmonar. ¿Alguna otra duda, Miros? ¿No? No, gracias. Entonces, seguimos. Entonces, vamos con la imagen. Eran 1, 2, 3, 4, 5. Con la imagen número 6. Daniel Domínguez. Sí, Ok, ¿qué te parece esta imagen? Y dime si le ves algo que te llame la atención. pues se ve algo Habla normal. un poquito fuerte para que te escuche, por favor. ¿Me escucha bien ahí? Así está mejor. Ok, yo la veo pues
algo normal, no la veo tan anormal. A lo mucho podría decir que tal vez el ángulo cardiofrénico izquierdo se ve un poquito raro, o tal vez sería, am, no sé, el ventrículo izquierdo un poquito aumentado de tamaño. Pero fíjate que sería raro que se prolongue el ventrículo izquierdo como tienda de campaña, como aquí. Vamos Ujú, a comparar este ángulo cardiofrénico de esta imagen con este, por ejemplo. sí. Aquí está nítido, el ventrículo izquierdo da la vuelta y está crecido. Está grande el ventrículo izquierdo, sobre todo si hacemos el índice cardiotorácico, seguramente estará grande y el perfil está un poquito redondeado. Vamos a Ujú, revisar el perfil ventricular izquierdo de este lado y vamos a ver el de este lado. Miren, ¿qué pasó sí. aquí? Pues aquí hay un ventrículo izquierdo muy grandote, está muy cachetón. ¿Cómo traducimos el ventrículo izquierdo cachetón a Am, términos médicos? ¿Cómo lo convertimos a términos médicos? Hipertrofia. pero es que no sé si hipertrofia, según yo, ¿no? Es otra palabra, pero la verdad no me acuerdo. Hipertrofia, ¿pero de qué tipo? ¿Así? ¿Concéntrica? Hay dos tipos de crecimiento ventricular izquierdo. Uno, que damos, es la hipertrofia concéntrica. Y la otra es Dilatación. dilatación, que sucede cuando Dilatación. el músculo. Muy bien. Entonces, aquí en esta imagen que estamos platicando, fíjense que hay dos densidades distintas. Una, la que es propiamente el corazón, que es más blanco, y esta, que es un poquito menos blanca, es un poquito gris. ¿Qué quedamos que hay alrededor del corazón y suele depositarse en estas áreas? ¿Quién se acuerda? El estómago, ¿no? ¿Grasa? El estómago está aquí abajo. Y entonces, fíjense, aquí tenemos el gas en el estómago, pero nada que ver, el diafragma está bien. Y este contornito del corazón es otra cosa, es grasa, grasa pericárdica. Y entonces, hay depósitos normales de grasa en el ángulo cardiofrénico, pero tenemos que tener en cuenta que entonces tenemos dos densidades. Y cuando el depósito de grasa hace una bola, ¿cómo se llama? Tromboembolia. No, cuando el depósito de grasa que está alrededor del corazón hace una bola, ¿cómo se llama? Lipoma. Lipoma. Y entonces hay lipomas en los ángulos cardiofrénicos. A los lipomas les encantan los ángulos cardiofrénicos. ¿Y cómo los voy a diagnosticar y a separar de un tumor mediastinal? Bueno, no lo voy a separar, pero yo sé que por su densidad en las diferentes modalidades de imagen, los voy a ver con densidad de grasa, tanto en tomografía como en resonancia magnética. Si yo veo una bola alrededor del corazón, vecina al corazón, tengo que pensar en un quiste de mesenterio, un quiste de mesenterio, un quiste bronquial, un quiste de pericardio y un lipoma. Y entonces, si es transparente, pues pienso que es grasa. Si es muy denso, pienso que es un quiste o un tumor. Y entonces le hago otros métodos como tomografía o rezo y ahí voy a afinar el diagnóstico. Muy bien. A ver, Daniel, tú mismo, ¿a qué estructura corresponde esto donde está mi flecha? El botón aórtico. ¿Y esta? eh, la aurícula izquierda. No, No. Ah, no, perdón. ¿No? no. El tronco pulmonar, perdón. Sí. ¿Y este? Ahora sí, la aurícula izquierda. No, ¿No? no, Ah, ¿no es abajito? no. La aurícula izquierda no la vemos en condiciones normales. Solo Ah, cuando está dilatada. Y la vamos a ver con el tercer mogul que ya vimos en la otra imagen o con ajá. un contorno aquí atrás del corazón. Entonces, ¿qué es Entonces, el ventrículo izquierdo correcto? Y de este lado, sería la vena cava inferior. no, aquí No, donde no. está mi flecha. ¿Mandé? Aquí donde está mi flecha. La aurícula derecha. ¿Ok? Y esta línea blanca, ¿la ves una línea blanca delgadita que viene de arriba abajo? Pues más o menos es la cava superior, ¿no? Sí, no con más o menos, se ve muy claramente, miren. Aquí se la ven acá superior, aquí no la vemos, aquí no la vemos, aquí sí la vemos. Ven acá superior. Y luego, aquí atrás de la aurícula derecha, aquí otra vez hay un triangulito. ¿Lo ven? ¿Qué es, Daniel? Este triangulito. Es la cava inferior.
Correcto, ahora sí, es la vena cava inferior. Vamos a ver la vascularidad pulmonar, los ilios. ¿Cómo se llama esta arteria? Esta arteria que viene para acá abajo. Interlobular derecha. Interlobar derecha, ya te ayudaron, Daniel. Muy bien. Gracias. Esta es la arteria pulmonar izquierda. Y vean la vascularidad pulmonar normal. O sea, vean, hay más vasos abajo que arriba, es normal. Arriba se ve más negro, es normal. Lo anormal es que tenga vasos gordos dilatados acá arriba, en cuyo caso sería una hipertensión venocapilar pulmonar. Vemos esta otra imagen. Muy bien. Entonces, te voy a poner un cuadro clínico de este caso, Daniel. Paciente masculino que ingresa a urgencias con disnea y saturando 85%. ¿Qué diagnóstico haces? Eso es muy parecido a lo que nos había dicho otra vez del paciente que se va, ¿no? Pero que tiene sensación de muerte. ¿Qué diagnóstico haces? Sí, correcto. Tromboembolia. Sí, hay que pensar en tromboembolia pulmonar, porque aunque sea muy grave, puede cursar con una placa normal. Entonces, el mensaje de esta imagen es: una placa normal no descarta patología pleuropulmonar. ¿Queda claro? Sí. Y entonces, ¿qué sigue? Si sospechas fuertemente en un paciente con TEP, ¿qué estudio le vas a pedir, Daniel? No sé, podría ser una, ¿cómo se llamaba? La del angio, ¿eso? ¿Cómo se llama? Angio, se me fue la palabra. Angio, angio algo. Ayuda, ¿qué estudio le vamos a pedir, chicos? ¿Un angiotac? Angiotac, una angiotomografía que es rápida y podemos llevar al paciente y ahí vamos a descartar un tromboembolismo pulmonar. Muy bien. Joshua, siguiente caso, Joshua. Fíjate bien en la imagen. Checa tus perfiles cardíacos. ¿Ya viste el botón aórtico? Ajá. ¿Sí lo ves? Sí, pues es la primera saliente, ¿no? De arriba para abajo, a la izquierda. Y luego, ¿qué sigue, Joshua? Pues sería el botón pulmonar Y y luego, el ventrículo izquierdo. ok, preferimos decir tronco de la pulmonar. A ese le decimos botón aórtico. Ese sí todo el mundo lo conoce como botón, pero ese le preferimos decir el tronco de la pulmonar. ¿Cómo quedamos que se llama esta arteria? La lobar Interlobar derecha. Fíjense, interlobar derecha. tiene arteria interlobar derecha. Búsquenla en esta imagen. ¿Ya la vieron? ¿Sí? Búsquenla en la siguiente imagen. Aquí viene. Búsquenla en la siguiente. Búsquenla en la siguiente. ¿Se fijan? Todos tenemos arteria interlobar derecha. Y aquí está la arteria interlobar derecha. Y aquí está la arteria interlobar derecha. Y aquí no la vemos porque el corazón está grande. ¿Y aquí qué pasó con la arteria interlobar derecha? ¿Qué les parece aquí? ¿Qué te parece aquí, Joshua? ¿Qué le pasó a la arteria interlobar derecha? Pues no está como curviada o algo así. A ver. ¿La ves normal? A ver si me veo bien. No escucho, habla un poquito fuerte, por favor. No lo veo bien, digo. ¿Cómo la ven, chicos? ¿Dilatado? Dilatada. Y entonces quedamos que la dilatación por arriba de 14 o 16 milímetros de la arteria interlobar derecha es un signo sugestivo de ¿qué? Hipertensión arterial pulmonar. Y lo tenemos que articular con las demás imágenes. ¿Cuáles son los otros signos de hipertensión arterial pulmonar? Aparte de la arteria interlobar derecha gruesa. La ausencia de vascularidad pulmonar. De la vascularidad periférica. No ausencia, disminución. ¿Qué más? ¿Qué otro signo tenemos que encontrar? ¿Dilatación del tronco de la arteria pulmonar? Y fíjense, aquí en esta imagen, vean este tremendo chipote, no es el tercer mogul. La aorta está chiquita. Tenemos este gran chipote y atrás del chipote se ve esta estructura. ¿Qué creen que sea esta estructura blanca que está aquí atrás del chipote? ¿La aorta? No, la aorta está chiquita, viene aquí.
a un lado de la columna. No, aquí atrás hay algo, una manguera que viene aquí y se viene adelgazando otra vez, semejante a lo que está pasando de este lado. Entonces, ¿qué es esto? Vamos a ver, ¿qué es esto? Otra vez. La interlobar derecha, Ok, entonces, ¿qué es esto? interlobar izquierda. O sea, la arteria pulmonar izquierda. Esa no se llama interlobar porque la interlobar va al lóbulo inferior y al lóbulo medio. Pero bueno, es la arteria pulmonar izquierda que se va a dividir a lo que equivaldría al lóbulo medio. ¿Qué es lo que equivaldría al lóbulo medio en el pulmón izquierdo? En el lóbulo superior izquierdo. ¿Cómo se divide el lóbulo superior izquierdo? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántos segmentos tiene el lóbulo superior izquierdo? Ya no se acuerdan. El derecho tiene 3, lóbulo superior. Luego tenemos lóbulo inferior, que son 2. Lóbulo medio, perdón, que son 2. Y luego el lóbulo inferior, que son 5, que son el segmento superior, el basal lateral, el basal medial. Un basal anterior y un basal posterior. Entonces son 5. Del lado izquierdo tenemos el ápico posterior. En lugar de 3 tenemos 2. Ápico posterior. Luego tenemos el inferior. Ápico posterior y luego el anterior. Y luego el lóbulo inferior se va a dividir en 4, que son el de la língula, que es el equivalente al lóbulo medio, y luego los basales, que no son 4 porque 2 de ellos están fusionados. Pero bueno, entonces, esto que vemos aquí, ¿dónde estamos? Aquí abajo. Esto que vemos aquí es la arteria pulmonar izquierda que también está dilatada. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una hipertensión arterial pulmonar. Clásica, o sea, no encontré ninguna más franca y evidente que esta. O sea que de esta es para abajo los signos que tienen que buscar. Entonces, díganme causas de hipertensión arterial pulmonar. La redistribución del flujo de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Espérate, la redistribución del flujo es un signo de hipertensión venocapilar pulmonar, o sea que es un problema del circuito izquierdo. Pero sí. Bueno, sí es cierto. Ok, la HBCP a la larga, dentro de 5 años, puede que llegue a producir hipertensión arterial pulmonar. Tienes tu punto. Pero de primera instancia vamos a pensar en otras causas de hipertensión arterial pulmonar que pueden ser agudas y crónicas. Aguda, ¿cuál es? Pues ¿Una tromboembolia pulmonar? Claro, esa es la aguda. Y crónicas son las enfermedades pulmonares que dañan los capilares, que son el EPOC. El EPOC me va a llevar a una hipertensión arterial pulmonar crónica. Hay otras enfermedades como la hipertensión arterial pulmonar del recién nacido, o sea, la primaria o esencial de la que no conocemos causa, porque que es rara. Bien. Bien, seguimos Joshua con esta imagen. Fíjense bien en una pequeña línea finita, delgadita que hay aquí en el lóbulo superior. ¿Lo ven? ¿Ven una línea delgadita finita que hace una curva? Sí. Y luego aquí se engruesa tantito y se pega a la pleura y aquí abajo se engruesa tantito. Esto es un repliegue de la pleura, es una variante congénita que se llama lóbulo accesorio de la ácigos. Es decir, que cuando la pleura empieza a desarrollarse en el embrión, por alguna razón, en lugar de que la ácigos quede en la orilla, queda atrapada en el crecimiento de la ácigos y entonces se hace un repliegue pleural, igual que la cisura menor. Entonces, eso que vemos aquí es un repliegue de la pleura envolviendo a la vena ácigos y se conoce como lóbulo accesorio de la ácigos, pero eso no me interesa de esta imagen. Entonces, vamos a suponer, te voy a poner un cuadro clínico, una situación clínica, Joshua. Bueno, ¿le viste algo anormal a esta paciente, Joshua? Sí, pues el ventrículo izquierdo se me había agrandado y también del lado derecho también se me había agrandado. O sea, yo sospecharía una cardiomegalia, no sé si. De acuerdo, a lo mejor si hacemos el índice cardiothorácico sale en .54. Muy bien, tiene cardiomegalia.
Y cuando decimos que hay cardiomiomegalia, tenemos que decir a expensas de qué cavidades. Por lo tanto, el paso que sigue aquí es decir que es a expensas del ventrículo izquierdo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más? Vamos a suponer que vas a auscultar a tu paciente, le pones el estetoscopio y tratas de escuchar el ventrículo izquierdo y no oyes nada. Ok. ¿Qué piensas? ¿Está muerto? No sé, tal vez un... ¿cómo se llama cuando están como invertidos los... Ahí se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? ¿Invertido qué? Como corpus invertus, algo así. Se me fue el nombre. Pues, No, es Cardia. situs inversus. hitos inversus, eso. Joshua, ¿Puede ser? correcto. Entonces, ¿qué harías? Si Pues, estás en eso, ¿cómo, perdón? ¿qué harías? Pues no sé, escuchar del lado derecho. Y le pones el lado derecho y ahí encuentras el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué harías en esa situación clínica precisa? Pues ya sacaría estudios de imagen, ¿no? Pues la Ya radiografía. estás viendo. ¿Cómo, perdón? Ya tienes un estudio de imagen, lo estás viendo. Ok. Pues no sé, otro estudio podría ser el eco, tal vez. Y entonces cuando venga el cardiólogo y te diga ¿por qué le estás pidiendo el estudio? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le dices? Yo soy el cardiólogo, llego bien enojado y te digo, ¿por qué me hablas a las 12 de la noche para hacerle un eco a este paciente? ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Qué sospechas? De una dextrocardia. Que tenga dextrocardia. Y te va a decir, a ver la placa. Y cuando ve la placa, ¿qué te va a decir? Te van a correr. Pues Te van a correr. porque la placa, a ver. Pues las letras lo veo al revés, no sé si está al revés o algo así. Pusiste la placa al revés, mijo. ¿Y para eso me hablaste? Suena simple, suena bobo, pero realmente es importante. Es importante. Vean, los letreritos de la placa tienen un objetivo. Les voy a narrar un caso que me sucedió con una cardióloga pediatra. Me habló por teléfono y me dijo, doctor, le voy a mandar una placa de una niña que le tomaron una radiografía y le dijeron que tiene dextrocardia. Entonces, luego le tomaron otra radiografía y le dijeron que no tiene dextrocardia. El médico clínico dice que no la tiene y yo digo que sí la tiene. Entonces, le voy a pedir una placa con usted, a quien le tengo confianza, para que tomen la radiografía y demostrarle a los pacientes y a los médicos que sí tiene dextrocardia. ¿Ok? Entonces, le digo, ¿cómo se llama? Pues fulano de tal. Y así, pasan 2 días, yo no veo a la paciente y de pronto un día voy pasando, cuando está una chica, una técnica tomando una placa, ¿no? De un niño. Y entonces veo la placa, me llama la atención. No es cierto. Se tomó una placa, se interpretó el estudio y entonces por alguna razón detecto que es la paciente de esta doctora que me habló, que es cardióloga pediatra. Y entonces dije, a ver, en esta placa este paciente no tiene dextrocardia. Es raro porque a mí me dijeron que sí tenía dextrocardia. Entonces voy con la técnica, le digo, a ver, técnica, explícame, esta placa, ¿tú la tomaste? Sí. ¿Estás segura que está bien marcada la placa? Sí, doctor, bien segura. ¿Ahí tienes al paciente todavía? Sí, doctor, está en la sala de espera. Pásala otra vez, repítele la placa y pone una moneda metálica en el lado derecho de la radiografía de la paciente, para estar seguros que es el lado derecho. Tomó la placa y estaba invertida, sí tenía dextrocardia. Y entonces le dije, a ver, Fabiola, explícame qué hiciste en la primera placa para corregirle la dextrocardia. Ay, doctor, es que como vi que estaba al revés, pensé que me había equivocado y entonces le invertí los marcadores. O sea,
solita le corrigió la dextrocardia. Es terrible porque estuvo a punto de salir esa paciente con el diagnóstico de corazón normal cuando la doctora me la mandó específicamente para que yo le confirmara que tenía dextrocardia. Se apajanarse de los pelos. ¿Ven por qué estoy pelón? Para que no jalarme de los pelos. O sea, porque ¿cómo es posible? Y desde entonces esta chica la traigo finta con que es la que corrige las dextrocardias. Y fíjense la relevancia que tiene esto, ¿no? Entonces, pongan atención a sus señales de derecho izquierdo. Si se fijan, aquí hay una letra L invertida. Y esa L invertida me está diciendo que es un paciente con el lado izquierdo al revés. El corazón está del lado derecho. Y les podría platicar más anécdotas, pero no quiero perder más el tiempo en esto. Entonces, ojo, mucho ojo, marcadores de diagnóstico, de derecho, si está de pie, si está en decúbito, etc. ¿De acuerdo, Joshua? Sí. Bien, Sergio. Siguiente placa. ¿Qué te llama la atención en la siguiente radiografía, Sergio? Que se ve grande, bueno, un agrandamiento de la aorta. Correcto. Aorta agrandada, aumentada, dilatada. Muy bien. La aorta la podemos ver en tres partes. La primera es el arco ascendente de la aorta, cuando emerge del ventrículo izquierdo. La segunda es el botón aórtico. Y la tercera es la porción descendente de la aorta. Vamos a ver de estas 4 imágenes que tenemos en este renglón, vamos a ver el botón aórtico en la primera. Check. ¿Se acuerdan? Está invertido. Vamos a ver el botón aórtico de la segunda. Check. Una aorta normal, pequeñita. El botón aórtico de la tercera, una aorta pequeñita otra vez. Fíjense cómo comprime la tráquea. Y la cuarta, un botón aórtico grandote y además la aorta descendente toda dilatada. Muy bien. ¿Qué piensas con esta imagen, Sergio? ¿Qué diagnóstico podrías pensar? ¿Qué te interesa? ¿Qué crees que le pueda pasar al paciente? ¿Qué crees que tenga nuestro paciente? ¿Puede ser algún aneurisma aórtico? Correcto, eso es una posibilidad muy buena. ¿Cuáles crees que sean los síntomas de un aneurisma aórtico? ¿Ayuda? Sí, por favor. ¿Ayuda? ¿Podría ser asintomático? Puede ser asintomático, pero cuando se rompe produce dolor muy intenso. Se rompe ya sea la íntima y se empieza a disecar por la íntima o se rompe hacia el mediastino y entonces el paciente va a tener dolor, choque, muerte. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la otra cosa que podría ser es que no sea un aneurisma de aorta, sino que sea una aorta toda tortuosa y dilatada, como sucede cuando se endurece. Y entonces a esto lo conocemos como arterioesclerosis o ateroesclerosis. Entonces los pacientes hipertensos hacen este endurecimiento de la aorta, más bien es al revés. La hipertensión se produce por el endurecimiento de la aorta y su incapacidad para dilatar y estenosar. Entonces, esto es lo que produce la hipertensión arterial sistémica. Y entonces vamos a tener crecimiento ventricular izquierdo con una aorta muy blanca, porque está densa, porque tiene ateromas, y desenrollada. Ve el ventrículo izquierdo, Sergio. ¿Cómo lo ves? También se ve dilatado. Dilatado, correcto. Entonces, esta es la morfología más característica de una cardiopatía ateroesclerosa, que yo de cariño le digo CAE, C-A-E. Podría ser una cardiopatía hipertensiva o una cardiopatía ateroesclerosa. ¿Cuál es la diferencia? No todas las arterias, no todas las aterosclerosis aórticas cursan con hipertensión.
¿Cómo hago el diagnóstico de hipertensión? Tomándole la presión. Entonces, por eso, cuando yo veo una imagen como esta, digo cardiopatía aterosclerosa y diagonal o hipertensiva. Me podrían decir, pero ¿por qué no dices que es hipertensiva? Porque no le he tomado la presión y porque no dice en la solicitud si el paciente es hipertenso o no. Entonces yo no puedo decir cardiopatía hipertensiva hasta que me den el dato. Pero sí puedo poner cardiopatía aterosclerosa o hipertensiva. ¿Me explico? ¿Y cómo se va a complicar este paciente, Sergio? ¿Qué le sigue si no le curas, si no le tratas su cardiopatía hipertensiva, Sergio? Pues se puede romper la aorta, ¿no? Una ruptura de aneurisma de aorta, correcto. ¿Y qué más? ¿Qué más le puede pasar? Y les pasa todo el tiempo, llegan a urgencias todo el tiempo. ¿Infarto? Exacto, un infarto, exacto, porque el corazón primero se hipertrofia y luego se dilata, y entonces van a hacer un infarto, y van a llegar con infarto agudo del miocardio. Si no se muere del infarto, ¿de qué otra complicación puede tener de la cardiopatía aterosclerosa o hipertensiva? Díganme, ayuda. ¿Un EBC? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué es un EBC? ¿Un evento vascular cerebral? ¿Por qué se produce? Pues puede ser isquémico o hemorrágico ¿Y por qué se produce la isquemia? por un trombo que tapa un vaso. ¿Y cómo llega el trombo? ¿De dónde llega el trombo? Por las arterias cerebrales. Por las arterias cerebrales y vienen a su vez del ventrículo izquierdo o de la aurícula izquierda. ¿Y por qué habría un trombo en una hipertensión arterial sistémica? Bueno, yo estaba pensando más bien de tipo hemorrágico, como que se rompa alguna arteria como más pequeña Ah, ok. por el aumento de la resistencia. De acuerdo, la hipertensión arterial puede hacer que Ajá. se produzcan hemorragias parenquimatosas. Bien, correcto. Hay otra situación. La arteriosclerosis es sistémica y entonces puede taparse la carótida y puede hacerse un trombo, una placa de ateroma en la carótida que se desprenda y efectivamente va a producir un EBC. Muy bien. Pero hay otra complicación exclusivamente del miocardio. ¿Cuál es? Primero, una es un infarto. La otra hace una cardiopatía isquémica. ¿Y qué le va a pasar a ese corazón aguado? ¿Va a quedar insuficiente? ¿Y qué va a producir? Pues insuficiencia cardíaca crónica. Extremo. Edema agudo pulmonar. Edema agudo pulmonar. Entonces, el paciente hipertenso o se presenta con un infarto de urgencias o se presenta con una hemorragia hemorrágica efectivamente en ganglios basales o se presenta con un edema agudo pulmonar. Son las complicaciones de esto. Ahora bien, la aorta, decíamos, aquí está dilatada toda la aorta porque el problema es sistémico, pero cuando hay una valvulopatía aórtica, pensemos en el ventrículo izquierdo. Le vamos bien despacio, no hemos visto las imágenes, se me hace que vamos a tener que continuar mañana también. Muy bien. Si pensamos que aquí es el ventrículo izquierdo, quisiera mi barrita no se me desapareciera, aquí está, para poder poner annotate, para poder dibujar. Ok. Aquí está mi ventrículo izquierdo. Y aquí queda el anillo de la válvula aórtica. Y entonces la aorta ascendente hace esta curva. Que esta curva puede estar acentuada o dilatada, por ejemplo. Cuando hay una estenosis valvular aquí, entonces el ventrículo izquierdo que tiene que mandar su flujo a una presión muy alta a la aorta, lo tiene que pasar por un orificio más reducido, porque la válvula no se abre bien. Y entonces, ¿qué pasa? Se produce una turbulencia, un jet, que produce una importante dilatación de la aorta ascendente. Y entonces la estenosis valvular aórtica produce dilatación de aorta ascendente en forma importante y a lo mejor la demás no está tan dilatado. ¿Me explico? Por otro lado, la dilatación de la aorta ascendente puede no ser por la valvulopatía aórtica, que la válvula funcione bien,
pero a lo mejor tiene un aneurisma de la aorta ascendente, que no es lo habitual en las arteriosclerosis. Entonces, ¿qué enfermedades conocemos que produzcan dilatación aneurismática de aorta ascendente? Hay algunas de ellas. ¿Cuáles son? ¿Alguien se acuerda? ¿Hay un síndrome raro genético? ¿Qué es el Marfan? Síndrome de Marfan. Es una colagenopatía. El Marfan se asocia a aneurisma de aorta ascendente. La otra causa es estenosis valvular aórtica. ¿De acuerdo? Y la otra ya si es de la aorta descendente, entonces pensamos principalmente en arteriosclerosis. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bien. ¿Quién es este greñudo? ¿Quién vive? Ok. Vamos a revisar esta imagen. Veanla entre todos. Y díganme qué les llama la atención de esta imagen. Bueno, primero, ¿qué es esto blanco? Todos. El esófago. ¿Por qué se ve blanco? ¿Medio de contraste? Medio de contraste. De medio contraste. ¿Cuántos tipos de medio contraste hay? Dos, positivos y negativos. Correcto, positivos y negativos. Este es positivo. ¿Cuántos tipos de medios de contraste positivos hay? Ayuda, son 3. El que ya no se usa, que es el liposoluble, y los otros 2 que sí se usan. ¿Cuáles son? El no iónico. Los hidrosolubles, que incluyen el no iónico, y los insolubles. ¿Cuál es el que utilizamos para explorar el tubo digestivo? Los insolubles o sulfato de bario. Entonces, a esta paciente se le dio bario. ¿Para qué le dieron bario? Para ver el esófago. ¿Por qué quieren ver el esófago? Porque quieren ver si tiene algún anillo vascular, alguna compresión, alguna cosa rara. Antes utilizábamos lo que se conoce como serie cardíaca. La serie cardíaca constaba de una placa postero-anterior, una tele de tórax en PA, una oblicua izquierda y una oblicua derecha. Y había que aprender a leerlas. Ahora lo único que quiero es que aprendan a leer la proyección PA y lateral. Con eso tenemos todo, porque de ahí ya no pedimos la serie cardíaca, ya no se usa. Si tengo duda, el paciente va a ecocardiograma y si tengo duda, va a TAC o resonancia magnética. Fin de problema. Muy bien. Vean esa imagen y díganme qué les llama la atención. Vean el perfil izquierdo y díganme qué llama la atención. Está bastante grande y tiene la forma del zapato como del sueco, ¿no? Correcto. Y luego vamos a ver el primer perfil de la aorta. ¿Dónde está? ¿La ven? ¿Ven la aorta? Él no se ve la aorta. No tiene aorta, pues sí la debe de tener, pero está muy pequeñita. Y luego el tronco de la pulmonar, ¿cómo lo ven? Vean la última imagen, la última placa con la hipertensión arterial pulmonar. ¿Ven el tronco de la pulmonar? Enorme. Ok, ahora vean la imagen que estamos viendo, el bario. ¿Dónde está? ¿Cómo está el tronco de la pulmonar? Aplanado, cóncavo. Bien. ¿Cómo está la vascularidad pulmonar comparada con los demás? Disminuida. Disminuida. Entonces, esto es un falot. Lo que estamos viendo no es un crecimiento ventricular izquierdo, es el crecimiento ventricular derecho. El ventrículo derecho, decíamos, puede crecer de 2 maneras. Uno, el ventrículo derecho está... el ventrículo derecho está aquí abajo y está pegado al esternón y no lo vemos. Aquí es el ventrículo izquierdo. Cuando el ventrículo derecho crece, puede crecer de 2 maneras. Uno, levantando la punta del corazón, como lo vemos aquí, en esta imagen del falot, que es la imagen característica del zapato en sueco. Y la otra es, al crecer el ventrículo derecho, gira al corazón, invade la pared del ventricular izquierdo. No es que la invada, rota el eje del corazón y pareciera que tuviéramos un crecimiento ventricular izquierdo hipertrófico.
pero es el derecho. Entonces, ¿y cómo voy a saber que es el derecho y no el izquierdo? Bueno, porque yo ya sé que el izquierdo, cuando crece, me va a alterar la aorta. Y voy a tener una sintomatología del lado izquierdo o hipertensión arterial sistémica. Pero si tengo disminución del flujo vascular, un bebé, un niño recién nacido o un bebé chiquito, y tiene esta morfología con un tronco de la pulmonar chiquito, con una aorta chiquita, mi primera opción es hipertrofia ventricular derecha y pienso en un falot. Hay varios tipos de falot, hay falot rosado, hay falot de tetralogía, el característico, pero hay trilogía y hay pentalogía. Pero eso ya lo verán cuando vean pediatría, es otro mundo. Por lo pronto, con que aprendan a ver esta imagen, que es poco frecuente, pero piensen en disminución del flujo vascular y levantamiento de la punta del corazón por hipertrofia. No confundir con la hipertrofia ventricular izquierda de las valvulopatías aórticas o la arteriosclerosis. ¿De acuerdo? Siguiente imagen. Esta es una variante, un grado menos severo de esto. Aquí lo que llama la atención es la gran dilatación de la aorta y tengo que pensar en aneurisma y tengo que hacerle un angiotac para descartar disección aórtica y aneurisma. Aquí no, aquí tengo, vean la aorta ascendente, ¿ya la vieron cómo está dilatadita? Vean la aorta ascendente aquí, miren, dilatadita. Ah, caray. Está que punto en lugar de curva. Entonces aquí la aorta hace esta curvita. Luego tenemos el botón aórtico un poquito grande y prominente, pero luego la porción torácica está bien. Compárenla con esta. Aquí es la parte principal afectada, es toda esta. Y aquí la parte afectada es esta. Y luego pues salta a la vista que el ventrículo izquierdo está grande. No sabemos si de la vuelta aquí o esto es grasita pericárdica. Acuérdense, son las dos formas de ver. Aquí parecería que tiene hipertrofia concéntrica. Aquí el ángulo cardiofrénico está bien, ángulo cardiofrénico bien, ángulo cardiofrénico bien, ángulo cardiofrénico alterado por hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, aquí tenemos una imagen clásica de una cardiopatía aterosclerosa o hipertensiva, que va a terminar y va a derivar en esto. ¿Qué es lo que vemos en esta imagen? ¿Cuál es el evento de esta imagen? ¿Cómo se llama? Cardiomegalia por un taponamiento cardíaco. ¿Mande? No se lo escuchó. ¿Cardiomegalia qué? ¿Masiva? Ah, exacto, es un corbovis otra vez. Es un corbovis. ¿Será un derrame pericárdico? ¿Cuáles son las otras opciones? Otra vez. Valvulopatía, enfermedad de Epstein y cardiomiopatía. Exacto. Aparte del corazón grandote, ¿qué más tiene esta imagen? Un marcapasos. Marcapasos. ¿Cuántos tipos de marcapaso hay? 2. No. 3. 3, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son? Unipolar, bipolar y tricameral, ¿no? Exacto, unipolar, bipolar y tricameral. ¿Este cuál es? Bipolar. Bipolar. ¿Y para qué se usa el marcapaso? Para acomodar orden al circuito eléctrico cardíaco. No escuché claramente. Pues para como dar orden al circuito cardíaco. O sea, para mejorar la conducción cardíaca, para estimular el latido cardíaco. Entonces, este es un paciente que hizo una cardiomiopatía isquémica, hace arritmias, se dilata el corazón, se distienden las vías nerviosas de conducción y falla la conducción nerviosa. Y entonces hay que ponerle alguna manera de estimular directamente los latidos cardíacos de la aurícula y de los ventrículos. Entonces, por eso llevas dos electrodos, uno auricular en el seno auricular y otro tratando de estimular el seno ventricular, el nodo ventricular, y así obtener la contracción más eficiente. Y si con esto no es suficiente, le ponemos un tricameral para que llegue a ataque por otro lado el ventrículo o la aurícula, para las dos aurículas, para producir una contractilidad más efectiva. Muy bien. Entonces, fíjense chicos, hasta aquí hemos visto las 12 morfologías cardiovasculares más frecuentes, las que yo quiero que se aprendan, tan solo de verlas. Pero el aprendérselas implica
Saber los diagnósticos diferenciales implica entender la fisiología cardiopulmonar. Uno es el circuito izquierdo y otro es el circuito derecho. El circuito derecho es hipertensión arterial pulmonar y cómo afecta el ventrículo derecho y la aurícula derecha y repercute hacia atrás. El circuito izquierdo es cómo se afecta la aorta, cómo se afectan las válvulas cardíacas, la válvula del ventrículo izquierdo, las aurículas, la aurícula izquierda, etc. Estas son las imágenes que deben de dominar a la perfección. ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Bueno, yo creo que le vamos a parar aquí para entonces mañana empezar con la siguiente imagen que es miren, aquí están los diagnósticos. Ahí están los diagnósticos. Entonces, para mañana, lo que vamos a hacer es revisar la morfología de los top 12. Entonces, estos top 12 de corazón que han visto son estas patologías basado en que ustedes ya conocen y dominan a la perfección esta morfología cardiovascular. De manera que mañana vamos a revisar estas patologías de una manera multimodal. Entonces, me va a quedar pendiente la clase de mediastino, que posiblemente la tengan que estudiar ustedes en video para poder hacer examen el viernes. Por lo tanto, revisen de una vez la imagen, la clase en video de patología mediastinal. Por si las dudas, de todos modos se las voy a subir yo al rato, la voy a poner en la página para que la estudien y ya sepan ver la patología mediastinal. De hecho, es una clase breve, pero prefiero darle más importancia a esto. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí, chamacos? ¿No? Yo tengo una duda, doctor. Me comentaba una compañera de medicina que ya pasó por su clase, que para poder dar los criterios de cardiomegalia, se tenía que hacer una biopsia, pero pues como usted nos ha platicado, pues que cardiomegalia es por aquí alrededor de esta clase, que yo quería preguntarle si es completamente necesario hacer una biopsia o no, o cómo. Repite el planteamiento de ella. O sea, yo platicándole de la clase, en algún punto le comenté que usted nos había dicho que la imagen que estábamos viendo era de cardiomegalia, y ella nos dijo que, bueno, me dijo a mí que para poder determinar que era cardiomegalia se tenía que hacer una biopsia, que eso le había comentado no sé quién, pero pues me dio curiosidad. Bueno, no, yo pienso que de las causas de cardiomegalia hay 1500. Dentro de estas causas de cardiomegalia hay algunas que ameritarían una biopsia del músculo cuando sospechamos que la patología es muscular, como en una cardiomiopatía o en una fibrolastosis mioendocárdica o casos específicos muy particulares en las que sospechamos que la cardiomegalia es por una disfunción ventricular y que hay alguna causa que está dañando ese ventrículo. Sí, pero solo en esa situación. Pero hablar de que todas las cardiomegalias requieran una biopsia no me suena. Tenemos 1000 métodos, como estamos viendo, y vamos a ver mañana también, para estudiar las causas de un crecimiento ventricular. Y entonces podemos hacer diagnósticos de cardiomiopatía isquémica sin una biopsia, podemos hacer cardiopatía. Por ejemplo, una enfermedad de Chagas a lo mejor sí requiere una biopsia del músculo, pero si es isquémica y está comprobado por una coronariografía, pues no es necesario. Entonces creo que serían casos muy selectivos para indicar la biopsia de corazón. Y me gustaría pedirte a ti mismo, Mario, googlea causas o indicaciones de biopsia de músculo cardíaco. Búscate algún artículo, algo interesante y nos lo publicas en la página para enriquecernos al respecto. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal, chavos. ¿Sale? Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Buen día. Gracias. Vamos a estudiar intensamente, chamacos.